Gracias por estar acá, bienvenidos. Mi nombre es Camilo Hoyos, estoy acompañando hoy al autor español Rafael Reich. Bienvenido, Rafael. Bien hallado, Camilo. Rafael es premio Tusquets de novela con la novela del 2010, Todo está perdonado. Está presentando en este momento la novela Un árbol caído, y de ahí para atrás hay otros 8 o 10 que no tendremos todo el tiempo para poder hablar de las 10, pero bueno, haremos algo para poder reunir los elementos. Entonces quisiera comenzar, Rafael, si te parece. Ahorita iremos, no voy a hablar de la novela sin antes decir qué es, pero hay algo que quisiera preguntarte antes, Rafael, de comenzar. Es que tú viviste en Colombia tu infancia. Sí. Eso es algo que... Sí, hola a todos, gracias por estar aquí y gracias a todo el mundo por la generosidad y la hospitalidad. Sí, mi papá se vino a trabajar a Colombia. Yo tengo muy mala memoria, pero como ya habíamos nacido 4 hermanos, seguro que tenía 5 años. Yo era el mayor. Y debí de volver a España cuando tenía 10 y viví en Cali. Luego he vuelto a Cali y me han dicho que es una tontería vivir en Cali a esa edad. Era mucho más interesante para vivir en Cali. Y cuando volví hace algún tiempo a Cali, sí comprobé que tenían razón. Por eso tenía tan pocos recuerdos. A pesar de eso, logré encontrar mi casa. Que tenía vagos recuerdos de mi casa y sin saber la dirección sabía más o menos el barrio y que había cerca un parque. Bueno, y gracias a la enorme paciencia de un conductor estuvo el pobre dando vueltas hasta que dije, esta es. Y bueno, yo estoy convencido de que acerté, pero no lo sé porque mis padres ya habían muerto y no podía preguntarles. Y para mí es gratísimo volver a Colombia. Cuando llegué a España, en el colegio no me entendían. Llamaban a casa porque decían que el niño se había vuelto loco, que estaba llorando porque alguien le había botado la chuspa. Decían, ¿qué le pasa a este niño? y mis compañeros se reían de mí. Me ponían a recitar el Ciprés de Silos y yo, claro, ceceaba mucho. Y luego todo eso se me ha pasado. Pero aún así, Colombia y aquellos años 60, principios de los 70 que mis padres vivieron aquí, claro, entonces España era un país con una dictadura terrible y comparado con España era un país moderno, abierto, culturalmente mucho más avanzado que la España de Franco, donde mis padres hicieron excelentes amigos, y Colombia siempre ha formado parte de mi vida familiar, de las leyendas de casa y de todo por ejemplo, de la comida que hacía mamá, que aprendió a cocinar aquí mucho. El título de la charla que tendremos hoy es Volver al pasado para entender el presente, o sea que arrancamos por ese pasado inmediato, Rafael, y bueno, en realidad para la corta hora, ya más corta que tenemos, pues he pensado en 2 libros específicos que pudiéramos centrar, que son los 2 que me referí, Todo está perdonado y Un árbol caído, ¿verdad? Que son los 2 unos retratos de la transición, como veremos, cada uno a su manera y que varía. Pero para poder comenzar desde lo más general, digámoslo, y también para ayudar con quienes nos acompañan, quisiera comenzar preguntándote, Rafael, ¿tú consideras que tu obra o parte de tu obra consiste en una revisión o visitar lo que es la historia de España, obviamente una historia pues relativamente reciente, por supuesto desde el 39 o siglo XX, digamos? Y cuando pregunto por la historia no me refiero únicamente a la historia social, militar, sino también a la historia de pronto moral de España o ética, que termina siendo mucho más sugerente pues, que las historias de los combates y de las censuras, digámoslo así. Sí. Sí, se han confundido, ¿eh? Esto tiene agua, debe ser el tuyo. Y sí, claro, por supuesto, yo soy un escritor de una humildad casi franciscana y realmente lo que siempre que me pongo a escribir es para escribir algo como 100 años de soledad, Guerra y Paz o cosas así, porque si no, ¿para qué? Y de verdad creo que... Y luego soy una persona de una cierta edad y mis lecturas son decimonónicas y mis convicciones también son decimonónicas.
sigo siendo marxista, una cosa del 19, y sigo creyendo que la novela tiene que ver con la historia. No es historia, pero bueno, la historia de todo un continente la cuenta probablemente mejor García Márquez que Alperín-Dongui, ¿no? Yeah. Es más fácil leer, mucho más placentero leer Cien años de soledad. Yo no concibo la novela fuera de la historia, pero tampoco concibo la vida personal fuera de la historia. Y para mí es importante conocer el pasado. ¿Por qué me parece tan importante? Porque, como dice un escritor español, o al menos lo dice cuando está harto de tequila, como sabe muy bien Valéry, la literatura es sobre todo una guerra por los imaginarios colectivos. Eso lo dice Rafael Chirve. Realmente la idea que los españoles tenemos de la guerra civil no es de los libros de historia, sino probablemente más de las novelas, o de la posguerra, de las novelas de Cela, de las novelas de Carmen Laforet, de las novelas de Mercè Rodoreda. La idea que el mundo tiene de América Latina probablemente le debe más a García Márquez que a los historiadores o a los sociólogos. Ocupar el imaginario colectivo es la lucha de todo novelista. Nosotros sabemos más de Estados Unidos a través del cine que a través de cualquier otro medio. Es el arte el que nos explica la realidad y nos la cuenta. Yo creo que si no la contamos, nos la contarán. Yo no quiero que me cuenten la historia. No quiero que me cuenten cuentos. Prefiero contarlo yo. Yo nunca creo que un escritor deba derribar un mito. Esas son cosas pueriles que están al alcance de cualquier adolescente. Derribar mitos. Los escritores tienen que crear mitos. Yo creo que escribimos básicamente para crear mitos. Las novelas, las películas, la imaginación, la narración de nuestras propias vidas, lo que sabemos de nosotros mismos, de nuestro pasado y de nuestra vida común, nos lo contamos a través de la narración. Para eso se juntaba la gente en las cavernas, pintaban bisontes, comían bisontes, hacían algunas pinturitas, se dedicaban a actividades pecaminosas, seguro que destilaban ya alguna cosa y se bebían y se ponían, estoy convencido, porque eso también viene con la naturaleza humana, y se contaban historias. ¿Para qué? Para entenderse a sí mismos. Las historias nos cuentan todo lo que sabemos de nuestras propias emociones, pero también de nuestra experiencia colectiva. Entonces sí, respondiendo a tu pregunta, además de un escritor que habla poco, soy un escritor muy humilde. Solo que quería hacer la gran novela histórica de mi tiempo. Pues cuando dices de contar la historia en vez de que se la cuenten a uno, y ya entrando en materia sobre estas dos novelas específicas, pero que no es que tengamos que olvidarnos de las demás, te quería preguntar, Rafael, en principio, por lo que podemos ver en España y en la literatura española, podemos pensar que no sé si, tampoco voy a pontificar diciendo está pasando por un momento pero sí hay se está visitando de nuevo la transición, específicamente la transición. Pienso por supuesto en Anatomía de un instante de Cercas, en tus dos novelas, también en otras de Trapiello, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es un momento en el que carga y que te da la razón a ti en lo que dices. Claro, es imposible la literatura sin la historia y hay que ponerse en primera fila y si eres escritor o novelista, pues arremeter, ¿no? Acometer la historia para hacerlo. Te quería preguntar, ¿es acaso esta necesidad de volver a visitar la transición, es decir, aquel periodo que va desde el 76 hasta el 82, creo que es con Felipe González, esta necesidad ha surgido o se ha propuesto desde la literatura o acaso desde la historia? Porque en el caso en el que tú estás volviendo a visitar la historia, no como un documento, no como un archivo, sino como personajes, y personajes que, por ejemplo, en Un árbol caído estamos frente a una cotidianidad absoluta, ¿verdad? Estamos en el Tomillar, que es una urbanización donde viven tres parejas de matrimonios amigos, esperando la orden para poder volver, y una orden que nunca vuelve, emprender su lucha no armada, porque son burgueses, entonces saben. La novela en realidad es acerca de la historia de estos tres matrimonios que están en el 62, cuando están luchando contra
prácticamente el sistema franquista, sufren una especie de delación, alguien los delata, nunca saben quién es y terminan en la cárcel, ¿verdad? Y cuando salen de la cárcel, el dirigente del grupo les dice, claro, ustedes muy burgueses, ustedes no, tranquilos, ustedes no son capaces con esto, lo que queremos es que vayan a una urbanización, les damos la misión de ser durmientes, es decir, esperen el llamado. Entonces los tres matrimonios se van felices. Se ocupen puestos importantes, que así serán más útiles a la lucha. Se ocupan puestos importantes. Entran formando parte de una burguesía, de una clase media alta, ¿verdad? Sí. Y se van a la urbanización y pues los matrimonios no tuvieron quien les escribiera prácticamente, porque se quedaron esperando y nunca volvió la transición. Entonces ahí la novela toma, pues empieza a hacer una radiografía y de ahí esto que se denomina el desencanto, ¿cierto? Pero volviendo a esto que hablábamos de ¿es acaso tú crees que es la novela la que ha impuesto esta necesidad de revisar la transición? Los documentos históricos, por ejemplo, siguen muy tranquilos guardados. ¿Ha sido esto de la literatura? Porque claro, para uno desde fuera de España, yo viví 9 años en Barcelona, entonces conozco, digamos, lo que es el mito de la Guerra Civil Española, pero ese mito se acrecenta mucho más cuando tú te sales de España, que tienes las fotos de capa, tienes absolutamente todo, ¿cierto? La resistencia franquista, etcétera, etcétera, George Orwell, en fin. Entonces, quería comenzar por esa pregunta. Pues no comenzar, pero continuar. Vale, continuamos por esa pregunta. No, yo no creo que sea una invención de la novela, o que haya sido la novela el detonador que ha puesto eso en discusión. Yo creo que ha sido el propio fracaso del sistema que surgió en la transición, y ha sido también otra cosa. Bueno, cuando se habla del franquismo y de la represión, yo pienso lo mismo que todo el mundo. Eso es un crimen contra la humanidad, la represión y los fusilamientos y los muertos, las cárceles, etc. Lo que creo que es que a veces se olvida de decir también es que el franquismo fue una rapiña, que había además una cosa económica y de poder, y el franquismo se apoderó de todo, bueno, yo vivo en un pueblo que casi todas las casas fueron incautadas a lo que se llama rojos y entregadas a los que les habían delatado. Así pasó en toda España, se quedaron con todo, pero absolutamente con todo. Entonces, cuando se habla de la transición, un paralelo, porque yo creo que empezó a hablarse de la transición, por ejemplo, con la Ley de Memoria Histórica, que es un tema apasionante, del que podemos hablar también, pero la Ley de Memoria Histórica española, que hizo, por supuesto, el Partido Socialista, es decir, un partido cobarde, y a sueldo del sistema, en su artículo segundo, creo que era, decía que esa ley no contemplaba ninguna reparación de tipo económico. Era solo, bueno, un reconocimiento a que habían sido víctimas, pero ahora, eso sí, la casa nos la quedamos, la cátedra no te la devolvemos, la fábrica nos la quedamos. Entonces, bueno, esa es la falta de sustancia de la transición. Eso se empezó a poner de manifiesto en esa época, no por casualidad, porque la transición también fue un negocio. Entonces, con la transición yo recuerdo perfectamente, como si lo estuviera viendo, los primeros gobiernos de Suárez, el primer presidente de la democracia, y de Felipe González, el primer presidente socialista, y eran tipos bastante más jóvenes que muchas chicas que hay aquí, y aquí me asombra la juventud de todas las chicas. Era una generación entera que ocupó todos los puestos de poder, en la prensa, por supuesto en las empresas, en todos lados, y que los mantuvo durante otros 40 años. Entonces, ese agotamiento es lo que ha provocado decir, bueno, pero en realidad, ¿de qué trataba la transición? Porque los que la hicieron ya sabemos de qué trataba, de instalarse en el poder. Pero ya los que nos la hicieron, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha ocurrido? Y entonces creo que por eso surgió en ese momento el volver a revisar
a revisar la historia. Yo creo como Faulkner que el pasado ni siquiera ha pasado. Yo creo que eso todos lo sabemos, que el pasado sigue pasando. Todos seguimos siendo el niño gordo del que se reían en clase, y todos podemos reconocer, empatizamos mucho con alguien cuando de pronto descubrimos que también sigue siendo el que no sabía saltar el potro en la clase de gimnasia y se reían de él, y entonces realmente lo vemos como un igual. El pasado sigue pasando, por lo tanto el pasado cambia, porque si continúa pasando, y de hecho cambia, ¿no? A todos nos ha pasado recordar de pronto, empezar a pensar en aquel verano tan aburrido en el que pasamos jugando al ping-pong y decir, joder, años después decir, ahora que lo pienso, fue el mejor verano de mi juventud. O pensar en aquella novia y decir, qué idiota era Maripuri. Y tiempo después decir, fue la historia de amor más bonita que he vivido en la vida, porque ha seguido pasando mientras tú envejecías. No se ha acabado, ninguna historia se acaba, sigue sucediendo. Por eso, como se suele decir, lo dice mucho en Cuba, uno nunca sabe el pasado que le espera. Yo no sabía qué pasado me esperaba. Ahora estoy descubriendo parte de mi pasado personal, pero también me parecía urgente, necesario, participar en un esfuerzo por recuperar nuestro pasado colectivo, el nuestro, el de la transición, que para nosotros no fue una acción política ni histórica, nosotros no éramos protagonistas. Para nosotros la transición fue nuestra educación sentimental, como diría Flaubert. Luego, nuestra inactividad, nuestra pasión estéril, todo lo que Flaubert creía que tenían sus protagonistas en la educación sentimental, también nos define a nosotros. Y voy a parar ya, porque si no te voy a dejar de hacer ninguna pregunta, que es mi propósito. No, pero te iba a decir que esto de no se sabe qué pasado me corresponde es algo que también dice un personaje de Un árbol caído. Sí. Que lo dice Pablo Poveda, ¿cierto? Y también hay una mención en la novela específica a esa última escena de la educación sentimental, que es Frederic y Deloyer al frente del burdel diciendo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas aquella vez que estuvimos a punto de entrar? Es decir, lo mejor que lo hemos pasado. Pues ese verano que de pronto se convierte en el mejor. Ya, exacto. O de pronto resulta que de tu pasado lo mejor era esa visita a una casa de putas, visita frustrada. Ya, claro, que es toda la... Pues hay algo ya contestaste en esta pregunta, que te iba a hacer, y por esto iba a referirme a Todo está perdonado. Todo está perdonado es una novela que comienza con el asesinato de una niña de unos 15 años, que es Laura Gamazo, y el padre de Laura Gamazo le pide al narrador, detective, que por favor se ocupe de la investigación, con cierto dilema moral, porque él se acostó con ella cuando tenía 13 años, si no estoy mal. Entonces también ahí está en la radiografía del poder, ¿no?, el que llega. Pero también es un Madrid muy raro, y esto también lo veremos más adelante. Es un Madrid en el que hay máquinas de hostias consagradas para consumo en la calle, ¿no? Es un Madrid que se acabó el petróleo, y entonces el paseo de la Castellana no es paseo, es el canal de la Castellana. Es algo bastante extraño, y que hay un repaso a 60, 80 años de historia a partir de este asesinato, y bueno, y empiezan a surgir. Tú en esta novela, con este repaso que haces de los 80 años de la familia, en algún lugar has dicho, no recuerdo exactamente si es en la novela o en alguna entrevista, que decías, claro, la transición en esta novela implica todos aquellos que ganaron la guerra en el 39 y luego la paz en el 75, y punto, ¿verdad? Y que es volver sobre la pregunta de todo está perdonado. Y ahorita que mencionabas la ley de memoria histórica, entra este elemento tan fundamental que yo creo que tú me dirás, pero uno pensaría que es lo que más se esperaba de la transición, esa posibilidad del perdón, ¿no? O esa posibilidad de que las víctimas fueran reconocidas como tal, y que los victimarios también fueran reconocidos como tal, pero también caer en cuenta que de pronto es un imposible. Hombre, yo creo que el perdón
una cosa es el perdón y otra el silencio, ¿no? Una cosa es el perdón y otra una transacción, es decir, esto no es denunciable, porque una ley de amnistía lo que supone es que eso ya no es denunciable. Y eso fue lo que se hizo, es decir, lo que se hizo fue meterlo debajo de la alfombra. Entonces, esto es grave para las víctimas, es grave para la propia moral como país. Eso es una claudicación, fue en el año 1977, a mi modo de ver muy grave y que debe ser enmendada, cuanto antes mejor. Ya ha pasado demasiado tiempo. En cuanto al otro, que no recuerdo qué era, ¿has preguntado otra cosa? No. No, creo. Vale. Entonces, por una vez me callo. Pero no te confíes, ¿eh? No, me refería en esto de los que ganan la guerra y después ganan la paz, sí, es decir, el doble botín, ¿no? Sí, y esa paz que ya les tranquiliza, pero tienen... Pero la manera de que los que ganaron la guerra pudieran ganar también la paz fue la transición. Exacto. Es decir, porque hay lo que son el cuidado, que ahora podemos salir muy mal. Ya, claro. Tenemos que ganar la paz, y entonces eso fue lo que hicieron, pactar y ganaron la paz. Y ahora preguntándote, Rafael, tomando desde es decir, hemos hablado hasta el momento de la cuestión histórica, te quisiera preguntar ahorita desde tu quehacer novelístico, digámoslo, ya como montaste tú la novela, yo primero la curiosidad de saber cómo fue que llegaste o cómo se te ocurrió visitar la historia, que es lo que haces en la transición, pero primero a partir de un trasfondo que es ese año genial de la Eurocopa 2008 y el gol de Iniesta, ¿no? Es decir, ese momento en el que, como bien dice el narrador, finalmente España decía, somos de los buenos, ¿no? Somos capaces. Entonces, el trasfondo de la ilusión que volvió sobre todos, ¿no? Con una lastimosa siguiente proceso mundial, etcétera, pero bueno, es decir, lo futbolístico, pero al mismo tiempo lo fantástico, porque te inventas un Madrid que tiene muy bien repartidos donde vive cada una de sus clases sociales. El paseo de la Castellana, como decimos, ya no es paseo, es canal de la Castellana. Tienes elementos también policíacos, porque tú eres también gran lector y escritor también de cuestiones policíacas. Gran escritor también, ¿eh? Sí, y grandísimo escritor de novela policíaca. Y además de todo esto, lo histórico. Entonces, si nos pudieras contar, ¿cómo fue que pensaste, cómo pudiste tomar estas 4 o 3 piezas y escribir una novela? Porque la novela, aunque tenga todo lo demás, no deja de ser de la transición, no deja de ser sobre la transición. Claro, ya lo dice el título, ¿no? Todo está perdonado. Exactamente, sí. Bueno, la novela es efectivamente muy complicada y muy complicada de escribir, de leer espero que no. Yo creo que es como un trapecista, ¿no? Un trapecista da un mortal y no lo hace, parece que no le cuesta esfuerzo. No. Si un trapecista se pone a sudar y a hacer mucha tensión, dice, menudo porquería de trapecista, ¿no? Entonces esto es igual, tiene que parecer que no cueste esfuerzo. Bueno, la verdad es que yo tenía una idea sinfónica, suena un poco pedante, pero es la verdad, y necesitaba cuatro movimientos para hacer una sinfonía, y estuve estudiando un poquito algunas sinfonías, sobre todo la heroica de Beethoven, porque ya puestos vamos a algo gordo, ¿no? Y quería hacer una mezcla de elementos muy diversos. Yo debo decirte que no he visto un partido de fútbol en mi vida. Yo me quedaba en la cocina con las chicas. Pasaba muchísimo mejor. Y me sigo quedando en la cocina con las chicas, que es lo que me gusta. Y esa nunca, ni un partido, ¿eh? Entonces no tengo ni idea. Pero sí viví en España en esa Eurocopa y realmente el presidente del gobierno, que era Zapatero, se llamaba Zapatero, a quien yo conocí un poco, pienso que se había vuelto absolutamente loco ya en esa época, porque llegó a decir públicamente que España como país tenía el derecho a ganar una Eurocopa. Pero ¿qué tipo de derecho es ese? Y del cual además es titular un país. Bueno, Mozambique tendrá también el mismo derecho, entonces. Tendrá que teníamos el derecho histórico a ganar una Eurocopa. Digo, pero se le ha ido realmente la regadera, ¿no? Está loco. Y
y la excitación nacional a mí me parecía, o sea, no daba crédito a lo que veía, a la gente por la calle, oe, campeón. Y entonces dije, bueno, voy a tratar algo de fútbol. Y me parecía que cuando yo era joven, muy joven, había fútbol un día a la semana, solo uno, el domingo, en la época de Franco. Y se decía que Franco era un dictador horrible que usaba el fútbol para alienarnos y que nos tenía a todos sujetos con el fútbol. Y yo digo, joder, pues ahora, si Franco hubiera podido poner fútbol todos los días, como ahora, ¿qué diríamos? Y entonces me parecía que el fútbol como representación social, como forma de dominio, merecía ser mirado con alguna atención. Y por eso me enfrasqué en el fútbol. Como marxista, yo creo que la crítica de la religión es el origen de toda crítica. Y como ateo, un país como el mío, en el cual hasta los presidentes socialistas van a las procesiones de Semana Santa, no, me parece un país, vamos, absolutamente ridículo. Y entonces quería meter un elemento religioso, pues porque además yo tengo, no sé, esa cosa española, yo soy muy comecuras. En España, todos los españoles se dice que siempre vamos detrás de los curas, o con un cirio o con una estaca. Yo soy de los de la estaca. Y ese me parecía uno de los elementos. El otro, como has dicho, era la investigación policíaca, porque creo que hay un crimen detrás de toda gran fortuna, porque creo que es un formato muy útil. Y otro, la visión elegíaca y melancólica de mi propia juventud. Yo perdí la juventud a partir de los 20, yo ya era un anciano con 20, y entonces, pues desde entonces estoy llorando. Pero, ¿y a eso te refieres? Porque es que a mí me llamó mucho la atención el canal de la Castellana. Es decir, esta imagen que evidentemente tiene un trasfondo económico, porque es por la falta ya, porque se acaba el petróleo, porque ya no hay petróleo, entonces se ve la necesidad. Esta imagen claro, no vamos a comparar, pero a mí me recordé cuando el patriarca de García Márquez le vende el mar a los gringos, por ejemplo. Es decir, estas cuestiones absolutamente, ¿no?, fantásticas, fantasiosas, pero que ilustran por completo pues ese poder político, ese poder y esa frustración y desencanto de nuevo. Claro, ilustran muchas cosas, porque tiene eso, por una parte, luego me permite hablar del dominio cultural norteamericano, me permite también una visión, bueno, una ciudad que ha quedado en parte sumergida por debajo del agua, pues es como nuestras propias vidas. ¿Dónde están las nieves de antaño? ¿Dónde están las bellas damas de mis 15 años? Están ahí, pero por debajo del agua, ¿no? Las puedo ver, pero ya no se alcanzan con la mano, y además están desfiguradas y borrosas, y toda la vida se va quedando debajo del agua, ¿no? Entonces, yo siempre he escrito sobre Madrid, aunque he vivido en muchas ciudades durante a lo mejor más tiempo que en Madrid, pero yo tenía 20 años, 17, 18, 16 en Madrid, de manera que yo hablo de un Madrid que ya no existe, que es el Madrid que yo viví, o no, el que recuerdo, un Madrid inventado, y un Madrid que para mí existe en cualquier sitio. Yo llego a Nueva York y voy a bares, a los mismos bares, o muy parecidos a los que iba a los 20 años, y vuelvo a ligar con las mismas chicas, con botas y poncho, y que están leyendo a Marcuse. Vivo en un mundo imaginario. Y llego a Bogotá y lo mismo. Y entonces reconstruyo ese mundo en todos lados. Y cuando me di cuenta de que mi Madrid era inventado, dije, pues ya puesto, venga, metemos todo lo que haga falta, un canal o lo que sea, como más es gratis. Pero ahorita que mencionas, pues quisiera aprovechar, porque Madrid también es es decir, Madrid no solamente en tu obra, sino también en tus, bueno, estás ahorita de profesor de Hotel Kafka en Madrid, si no estoy mal, es decir, Madrid ha estado metido, siempre está el movimiento dentro de las novelas con Madrid,
y aquí en un árbol caído pues ya es una urbanización, que esa también es una manera de, pues, de criticar esa figura urbana, de que ya lo que se busca es la urbanización, ¿no? Como la urbe, ¿no? que está fuera. Pensando en esto y de pronto, ahora que lo veo, tomando Madrid como un punto de referencia, en estos procesos tuyos de lectura sobre la transición, son dos transiciones distintas las que tú visitas en un árbol caído y en Todo está perdonado, y si lo son, ¿qué te llevó como lector, digámoslo, antes que como novelista, digámoslo así, a entender que te ibas a meter por otro lado? Porque hay elementos que evidentemente están en común, pero como se hace este mapeo, si se quiere, pues aparentemente son dos épocas distintas. Tienes razón, yo creo que son dos visiones complementarias, es una visión en estéreo, estereoscópica, que yo creo que por eso tenemos dos ojos, para poder ver en tres dimensiones y en relieve, y creo que a veces hay que mirar las cosas primero aquí y luego desde otro punto de vista y juntarlos, y quizá quería hacer eso. Todo está perdonado es una visión básicamente histórica, que luego se desparrama por el lado de la ironía, de la imaginación descacharrante y de todo eso, pero o sea, hay un caso central que las hostias consagradas se venden envasadas al vacío en máquinas y la gente se comulga a sí misma en la calle y entonces empiezan a aparecer víctimas de envenenamiento por comunión. Y eso es lo que dispara la novela hacia otro lado. Pero esa visión está vista desde fuera. Y yo decía, en realidad la transición a mí me importa históricamente, pero también me importa qué ha significado para mí. Eso solo lo podía ver desde el punto de vista del personaje que narra Un árbol caído, que es el hijo de uno de aquellos durmientes que se hicieron poderosos, que se quedaron dormidos para siempre, que no se despertaron jamás. Es el hijo, que es un chaval de mi edad, un hombre de mi edad. Y entonces se da cuenta de que a él le sería muy fácil condenar a sus padres. Pero, ¿cómo va a juzgar un hijo a sus padres? Tiene que intentar comprenderlo. No tiene... ¿Cómo va a juzgarlos y sobre todo cómo va a condenarlos? Entonces, él intenta comprenderlos, pero en ese proceso yo creo que revela más sobre ellos, todavía los vuelve más cobardes y más humanos en cierto modo, pero igual de ambiciosos, de claudicantes y de infames, pero ve que él mismo es exactamente igual, y esa era la parte que me interesaba, en la que el hombre que es de mi edad ve que no está tan lejos y que su propia vida no es tan diferente de cómo ha sido la de esos padres que él tenía como un desastre absoluto. Y que en cierta medida no está en una situación para poder juzgar. Es decir, ningún hijo lo está, ¿no? Exacto, sí. Hay un pedazo al comienzo de Un árbol caído, hay una especie ya no digamos de tesis, porque le cambia, le quita lo... pero sí hay un mensaje muy claro, y los personajes que viven en la urbanización y que recuerdan que los 70 no fueron tan chéveres, los 70 no fueron tan divertidos, eran un poco frenéticos, decoración excesivamente Starsky and Hutch, dices que los 70 son tan hortera como un transistor, ¿no? Sí. Y ahí es donde surge este desencanto, e incluso alguna voz dentro de la novela dice: contra Franco vivíamos mejor. Bueno, eso se decía en España, ¿eh? Ese se decía en España, bueno, que ya lo dice. Sin embargo, estas mismas amigos de matrimonios, muy en el fondo, aunque reconocen todo eso, se preguntan después, y creo que aquí ya es a lo que tú te referías al comienzo, cuando dicen: sí, pero esa fue la época en la que mejor vivimos, y la época en la que tuvimos nuestra vida y nuestra historia nacional. Entonces ahí hay también otro contraste muy interesante, no solo del hijo que está intentando entender, sino también de ellos mismos, que hay un momento en que la novela surge por la súbita visita, ¿verdad?, del personaje que fue dirigente del grupo y era en principio la mana,
¿verdad? En principio quien les iba a dar la orden de volver. Entonces, cuando todos estos están en la urbanización pasando también y se enteran que él regresa, pues también es un poco el peligro a esa zona de confort, a ese status quo que ya han desarrollado, es decir, el peligro de ser respetados, en realidad. Y la novela surge a partir de ahí, ahí es donde regresa, y con otro elemento novelístico que ahorita ya vamos a tocar, que es el hecho de Johnny escribiendo a partir de los textos de Javito, ¿no? Pero ese es otro. Pero te quería preguntar por este punto, es decir, esta generación desencantada de los 70, que también juega a criticarla, pero en el fondo sabe que de pronto esa es la vida que tuvo y el mejor, esto es lo mismo que tú decías ahora, ese mejor verano de la infancia, ¿no? Sí, bueno, a mí una novela que, el mejor comienzo de novela, sin que salgan pelotones de fusilamiento, excepción hecha porque si sale pelotón, ese es el mejor, pero si no sale, yo diría que es el de David Copperfield, de Dickens, que empieza así, más o menos. Sí, yo he sido el protagonista de mi vida o un personaje secundario en ella, es lo que me propongo averiguar con las siguientes páginas. A mí yo leí Copperfield de pequeño, de mayor, y eso me parece una gran definición de para qué sirve una novela. Para averiguar si uno ha protagonizado su propia vida o no, o es un actor secundario en otra película en la que no sabe por qué está allí. Todos tenemos la sensación de que no hemos protagonizado nuestra propia vida, muchas veces. Yo creo que las personas que hicieron la transición, y esto quiere decir los que ocupaban entonces, formaban parte entonces de la burguesía acomodada, porque no toda la gente, o sea, yo no creo en las generaciones, yo creo en las clases sociales. Las generaciones es una cosa como de Ortega y Gasset. No era lo mismo un arquitecto en los años 70 que un peón de albañil o un campesino, no tiene absolutamente nada que ver. Estamos hablando, cuando se habla de la generación que hizo la transición, se habla de un puñado, una capa muy pequeña de la sociedad, con mucho poder, pero muy pequeña, que es de la que trata mi novela. Y yo creo que esas personas sí protagonizaron su vida durante esos años, y además hicieron que protagonizaban la historia colectiva, que tuvieron una cierta sensación de euforia, y que creían en lo que estaban haciendo, aunque luego prefirieron que no les despertaran, que no les llamaran para hacer la revolución. Como decía un poeta español, uno se venga de sus sueños corrompiéndolos. Y yo creo que eso es lo que les pasa a muchas personas mayores. Sober decía que dentro de todo notario están las ruinas de un poeta. Todos hemos tenido sueños, ¿no? Y normalmente los sueños duelen cuando pasa el tiempo y no los has realizado, además, que es el caso siempre. Duelen, escuecen, te acusan. Entonces la única forma de vengarse de ellos es corromperlos. Y es que si no, no me explico lo que le pasó a esa gente. No me lo puedo explicar. Que unos tipos que creían en la revolución acabarán teniendo 45 cuartos de baño en casa. No sé, que ese también es otro de los puntos, es decir, ahí hay una radiografía, y aunque se les reconozca que ese es el momento en el que vivieron su vida, pues también es muy sugerente y da mucho que hablar en cómo puedes pasar tú de ser un candidato, o por lo menos ofrecerte una supuesta lucha armada para derrocar un sistema, y luego darte cuenta que no, que ese sistema te abraza, y ese sistema... porque en la novela, si los números no me fallan, el tiempo de la urbanización es a mediados de los 60 un poco, después de que salen de la cárcel. Sí. Es decir, hay un periodo franquista en la urbanización, no es que lleguen en el 75. Entonces es esta voluntad de vamos a remeter contra, pero después dicen, no, pues no está tan mal. Si nos salimos un poco, tenemos todo lo que necesitamos, ¿cierto? Que ese es un poco un status quo que también pues se reflejan muchas otras actitudes de un imaginario español, ¿no? Es decir, no deja de tener algo crítico y no deja de tener algo, pues eso, que desencanta un poco. Es que, pero yo no creo que sea una cosa muy española, ¿eh? Yo creo que
O sea, yo por ejemplo, yo siempre he sido muy partidario de que al que tiene el poder hay que obligarle a que lo ejerza. Para demostrarle lo que está haciendo. Porque ahora en las oficinas no eres un empleado, eres un colaborador y no te dan órdenes, te sugieren cosas. Yo digo, no, quiero que me lo mandes. Porque quiero que quede claro cuál es la relación de poder. También creo que una de las grandes obsesiones del arte contemporáneo, bueno, o de todos los tiempos, es lavar la mala conciencia de los ricos. A mí ya me parece demasiado pedir. A mí no me importa que se hagan millonarios, no me importa especialmente. Algún día, bueno, veremos que acaba esto, pero lo que no les voy a consentir es que encima se hagan ricos con buena conciencia. Eso ya me parece excesivo. Eso es un insulto para todos los demás, ¿no? O sea, si se hagan ricos, que lo paguen por lo menos en un poco de mala conciencia. Que no sean tan felices y encima diciendo, bueno, no, es que nosotros somos ecologistas. Ecologistas es un cabrón con pinta. O sea, que a los ricos no se les pueda consentir que por elegir un modelo de coche distinto, y yo me voy a comprar, en lugar de comprarme un Audi, me voy a comprar un Volvo, que es un coche sueco y un poquito más ecológico, y anda ya. Y entonces creo que estos tipos, yo lo que quería era no dejarles nadar y guardar la ropa, es decir, ponerles en una novela, en unas situaciones en las que tuvieran que enfrentarse a su propia mala conciencia, igual que los hijos. Y ahí hay un punto, porque claro, estamos tocando únicamente puntos muy específicos, pero la novela está llena de estos. Es riquísima, es riquísima, tiene todo fabulosa, tipo, una profundidad. Pero está, por ejemplo, pero hay muchos aspectos en los que tomas él. Es decir, por ejemplo, está la esposa de la Mana, ¿verdad? Que es esta mujer que creen que es la granjera del medio oeste, que es gorda, y después llega y todos terminan absolutamente fascinados. Un hijo de la pareja se lleva un premio mayor con ella, ¿verdad? Y después todos se dan cuenta que sufre de síndrome de Down, sí, por ejemplo. No se dan cuenta, lo sabían desde el principio. Ya. Pero como su marido les pagaba el sueldo, ya. Nunca lo dice. Bueno, es una persona especial y se les olvida. Que es algo que yo creo que nos pasa a todos en la vida. Hay algo que sabemos y cuando no nos conviene se nos olvida. Y luego se sienten estafados. Pero es que nadie nos había avisado. Y también en hay otro punto, que lo entendí, hay un momento en la novela en que una de las madres de un hijo que perdió, que es Javito, que todo el mundo sabe que es heroinómano, es un junkie, que está bastante mal, solo en encías, pero pasa un poco lo mismo con la granjera, que nadie hace nada. Entonces la madre, años después, llega donde el narrador, donde Johnny, le dice: es que quiero que a partir de estos recortes tú puedas saber qué fue lo que pasó. Entonces ahí hay una aura de sospecha y de misterio, que uno dice, bueno, de aquí va a salir, y resulta que no le pasó nada. Es decir, era un heroinómano y se murió por heroinómano y por junkie, ¿cierto? Es decir, es otro desencanto de la madre que cree que va a llegar a una verdad. Pero ahí hay un punto que sí, una cita muy pequeña porque me gustó mucho y quería preguntártela. Es el momento en el que Johnny dice, bueno, me acaba de dejar esto. Y dice, claro, la madre pretendía que yo encontrara la verdad, aunque fuera una verdad inventada por un novelista, ¿verdad? Es decir, con sentido. La experiencia real solo adquiere sentido cuando se organiza en una narración, de modo parecido a cómo se preparan los cadáveres para exponerlos en el tanatorio, ¿no? Que los maquillan que los maquillan, exacto, y que los ponen, pero no dejan de ser muertos, ¿no? Entonces ahí, claro, ya con los pocos minutos que ya nos quedan, quería preguntarte esto es decir, ¿cómo tú compartes la misma opinión que Johnny? Es decir, tu labor novelesca también consiste en maquillar. Pues no sí, no es maquillar, sino, no, yo me revelo contra eso, pero es inevitable. La narración es en sí misma una máquina productora de sentido. De ahí la imposibilidad de la novela histórica. Hay una novela francesa que se llama HHH, que yo creo que trata un poco ese tema. ¿Cómo puedes escribir una novela histórica si la historia no tiene sentido?
y la novela, en el momento que es una narración, empieza a tener sentido, porque inevitablemente la narración da sentido. La narración tiene algo religioso que da sentido. Yo me rebelo contra eso porque pero claro, entonces dejaría de poder escribir novelas. Entonces ahí me veo, es una contradicción grande. Pero sí, yo creo que la narración, para eso la tenemos, para dar sentido a la vida. Mi vida no tiene sentido, pero si tú me lo preguntas, y sobre todo si me lo pregunta una chica guapa, seguro que la cuento con sentido. Todos los tumbos que he dado parece que haya estado todo planeado para llegar a un sitio. Todos tenemos experiencia de eso, de que cada vez que cuentas algo, lo que estás haciendo es añadir sentido, fabricar sentido. Es por definición. Entonces, esa es la aporía de la narración para mí. Su fuerza y para mí su trampa. Nos quedan 5 minutos por si alguien quiera hacer nuevas preguntas. Yo me pregunto por qué nosotros en Colombia y en España es parecido, no hablamos de frente, decimos, en cambio en la novela todo está perdonado, pues digo, ¿por qué diablos perdonamos todo? Aquí decimos, por ejemplo, hay 20 muertos, de alguna manera hay como 7 muertos o de 8, ¿no? ¿Entiendo? Entonces eso me parece curioso. Y otra cosa en cuanto a la guerra y todo eso, pienso que el que perdió la guerra está fregado, le toca entonces volverla a ganar, que fue lo que los republicanos no lo hicieron, se dejaron vencer, dejémoslo de pendejadas. Claro. Lo demás pues es lo que pasó y listo. Sí, ¿Para quién y lo que pasó? Sí, O si no hay que volver a ganar la guerra. Sí, y esto, lo que decía un político colombiano, que lo he leído hoy en El Espectador, que decía, hombre, faltaría más que ahora fuéramos a perder en las urnas el poder que hemos ganado con las armas. Eso nadie acepta. El que gana una guerra la gana. Estoy de acuerdo. En cuanto al perdón, mira, yo creo que el perdón no existe, no es posible. Es necesario para que se acabe la culpa, pero para eso tiene que haber culpa primero, y yo creo que a los vencedores franquistas no se sentían culpables en absoluto. Entonces, más que perdón, lo que tendría que haber habido era castigo. pero bueno, yo pienso eso, pero eso está feo decirlo, ¿eh? Eso no voy a decir que lo has dicho, que quede entre nosotros. Bueno, pues Rafael, muchísimas gracias y gracias a ustedes. Gracias a todos vosotros. Ha sido un placer.